Hoy es la clase número 2, vamos a estar viendo cómo marcar los EPs, qué son los EPs, PCPs, y también vamos a empezar a ver qué es fractalidad, ¿listo? Vamos a hablar qué es la fractalidad, qué es un fractal, cómo lo podemos entender para no perdernos entre las temporalidades. Hay algo bien importante y es empezar a utilizar las secuencias. Más adelante vamos a hablar sobre las secuencias de análisis, pero es importante entender qué es un fractal, qué es la fractalidad y qué es la estructura para el análisis que vamos a empezar a realizar. Muchachos, como primera medida, arranquemos con los CPs y los PCPs. ¿Qué es un CP y qué es un PCP? Bueno, fíjense esto, CPs y PCPs son las otras zonas que podemos encontrar de oferta y de demanda. ¿Cómo así, Sebas? Nosotros en el primer video hablamos sobre los picos, es decir, que si yo tengo un movimiento acelerado y me hace esto, pues yo sé que acá tengo un pico. Si yo tengo este movimiento, sé que acá yo tengo un valle, y las zonas que nos hacen falta ver son los CP, ¿listo? ¿Qué significan CP? Continuation Pattern o patrón de continuidad, como le quieran decir. Ahora, ¿cómo es su formación y qué es lo que en realidad significan? Básicamente están conformadas las zonas de demanda de esta forma. Tengo un rally alcista, tengo una base y nuevamente tengo un rally alcista. ¿Qué es lo que estamos marcando acá? ¿Cómo se vería en el gráfico? Tengo que el precio está subiendo en un rally alcista de un momento a otro. Voy a ver una, dos o tres velas paradas o suspendidas en el tiempo y nuevamente el precio me va a hacer un rally alcista. Esto es igual a esto, ¿listo? En el caso de los CPs bajistas, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un rally bajista, una base y nuevamente un rally bajista. Ahora, ¿para qué nos sirve o cómo lo vamos a ver en el precio? Vamos a tener el precio cayendo, de un momento a otro el precio va a quedar como suspendido, no sé, dibujemos acá tres velitas y va a continuar con una distribución, es decir, esto que nosotros tenemos aquí va a ser nuestra base, nuestra base de demanda, es decir, la intención de esto sería comprar, la intención de esto en el retesteo sería vender. Bien, ya vamos a ir a ver y a hablar sobre las reglas, pero para las personas que les gusta el Fibonacci y las confluencias, muchachos, hagan este backtesting rápidamente. ¿Quieren saber en qué nivel va a parar el Fibonacci? ¿En el 61, en el 78, en el 70, en el 50? Miren en dónde están las zonas de oferta y de demanda y entiendan eso como una liquidez. Fíjense esto, si yo llego a tener este impulso alcista, donde sé que yo tengo acá un CP y yo trazo un Fibonacci para determinar en qué nivel estoy, listo, aquí vamos a activar acá el Fibonacci rápidamente porque miren estos niveles, 50, 61, 70, 78, listo. Yo quiero saber dónde va a parar el precio con los Fibonacci. Pues lo más probable es que vaya a parar acá, no acá, no acá y tampoco acá. ¿Por qué? Porque mi zona de demanda está aquí, entonces yo lo puedo utilizar como una confluencia para tener entradas más precisas. Si yo sé que mi base empieza desde acá, pues estaré operando, que este es el nivel 50%, este es el 61.8%, estaré operando buscando mis confirmaciones en estos niveles para continuar con esa distribución, ¿listo? Ahora, vámonos al precio rápidamente y empecemos a identificar algunos niveles de CP que podamos encontrar en el precio. Miremos por acá. Entonces, coloquemos el precio en la temporalidad de H1. Vamos a ver algunos niveles de algunos CP que nos hayan funcionado o que, bueno, igual que hayan sido pérdidas también, pero para entender cuál es la dinámica. Fíjense en esto. ¿Qué tengo yo acá? Tengo un rally alcista, tengo una base y tengo nuevamente un rally alcista. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es un CP y que es muy probable que si el precio hubiera retesteado acá, hubiera generado esa continuación. Fíjense en una cosa importante, la forma más fácil de identificar los CPs es cuando la vela que los genera o que los forma es una vela contraria, como en este caso, ¿listo? Pero van a haber casos en los que en realidad las velas no van a ser de un color contrario. Fíjense en esto. Esto de acá es un CP. ¿Cómo sé que es un CP? Pues nuevamente tengo un rally alcista, tengo esta velita que queda como suspendida en el tiempo que me sirve como una base y nuevamente tengo un rally alcista, es decir que esto era una zona de demanda. Cuando el precio llegó yo podía buscar esa confirmación, ¿listo? Importante también, muchachos, no se preocupen por las confirmaciones, más adelante vamos a tener una clase de todos los modelos, de todas las confirmaciones que podemos llegar a utilizar para que podamos tomar nuestras entradas siempre con confirmación. Ahora, vamos a mirar otro nivel. Bueno, miren por ejemplo esto, si yo les pongo el gráfico así, listo, tengo un fractal, tengo un impulso, yo quiero saber en dónde va a parar. Pues tracemos el Fibonacci, fíjense en esto. Tengo mi nivel 50, tengo mi nivel 30, mi nivel 61, tengo mi nivel 79 y tengo mi nivel 88. ¿A dónde va a parar? Pues yo sé que acá hay zonas de demanda, perfecto, mi precio de descuento muy bueno, pero también sé que esto es una zona de demanda. ¿Listo? Más adelante también vamos a hablar del equilibrio del precio y que en realidad nuestras compras las deberíamos de priorizar por debajo de este nivel, las compras y las ventas por encima del 50. Es decir, basado en esas reglas, esta entrada no
no sería tan buena idea tomarla, ¿listo? Pero lo que quiero que me entiendan es eso. ¿Cómo puedo yo saber en qué precio va a parar el Fibonacci? Pues simplemente con las zonas de oferta y de demanda. Fíjense en esto. Entonces, ¿a dónde puede llegar a parar? Ah, tengo el 0.38, perfecto. Eso quiere decir que es muy probable que el precio vaya a testear ese nivel de Fibonacci, si lo testea muy bien, y si no, pues también para generar esa continuación, ¿listo? Entonces, quería compartirles esto, cómo pueden ustedes empezar a validar esos CP. Miren, esta es la zona de demanda, cómo la debemos de marcar. Esto se debe marcar así básicamente, desde la parte más baja del CP, es decir, la mecha, hasta donde comenzó la reacción alcista. Si ustedes se fijan, este era el nivel 38, este era el nivel de CP, y ahí fue donde comenzó la reacción del precio. Ahora, miremos más ejemplos para que nos quede totalmente claro cuáles son los patrones de demanda conocidos como CP. Fíjense también, por ejemplo, en esto de acá. Esto es un CP, Sebas, ¿por qué eso es un CP? La misma historia. Tengo un rally alcista, tengo el precio suspendido en el tiempo y nuevamente un rally alcista. Obviamente todas las zonas de oferta y de demanda, acuérdense de evaluarlas con las reglas que vimos en la clase anterior: movimientos acelerados, zonas frescas, rompimientos de estructura y sacadas de liquidez. Esas reglas deben de ser importantes para tomar nuestra decisión. Basadas en esas 4 reglas, pues es un mal CP, pero la formación de las velas sí me está sirviendo para determinar qué es un CP. ¿Listo? Vámonos para el pasado. ¿Qué otros niveles de CP yo puedo llegar a tener? Miren, por ejemplo, este de acá. Esto pudo ser una pérdida, o bueno, un break-even, o tal vez una operación muy corta. Esto sirve como un CP, sí, ¿qué estamos haciendo? La parte más baja hasta donde comenzó la reacción alcista. ¿Qué podía esperar acá? Compras, perfecto, no fue capaz de distribuir y el precio continuó, pero es un nivel a donde yo puedo empezar a atacar esas compras. Sebas, ¿funcionan todas las temporalidades? Sí, muchachos, funcionan todas las temporalidades, pero cuando hablemos de las secuencias vamos a entender que nuestras bases debemos de evaluarla siempre en nuestra temporalidad mayor de análisis. ¿Listo? Marquemos otros CPs por acá. Fíjense en esto, esto es un CP, tengo un rally alcista, tengo una parada, tengo un rally alcista. Perfecto, todo esto es un nivel de oferta, de demanda, perdón, el cual yo pude haber operado. Miremos más ejemplos acá. Fíjense, por ejemplo, esto de acá es un CP, Sebas, ¿por qué es un CP? La misma situación, un rally alcista, una parada, un rally alcista. Cuando el precio llegó acá, debíamos de priorizar la compra. Ahora, acuérdense, faltan reglas por ver, muchachos, y es algo importante. Si yo llego a ver esto como un solo fractal, pues yo entiendo que mis mejores compras van a estar por debajo del 50%. ¿Cuál es el 50%? Esto de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que este CP va a quedar inhabilitado por esa regla. ¿Listo? Lo que quiero explicarles es qué es un CP y cómo los vamos a poder evaluar. Bien. Miremos los últimos 2 CPs que podamos encontrar acá en el precio en alguna distribución fuerte. Esperemos los miramos. Tengo yo acá cómo los marco. Acuérdense cómo los marcamos. La parte más alta de la mecha hasta donde comenzó nuestra reacción alcista. Perfecto, este es nuestro CP. Es decir, que la intención que cuando el precio llegó acá teníamos era que buscar o priorizar las ventas. ¿Listo? Esta es la formación. Cuando el precio llega acá, pues teníamos que vender. Sebas, pero mire que es que esto sí tiene reglas. Fíjese que tenía movimiento acelerado, la ineficiencia, la consolidación afuera. Eso es un buen decisional o es un buen CP. Muchachos, ¿qué pasa? Muchas veces el precio hace estos movimientos eliminando las zonas debido a zonas mayores. ¿Cómo así que zonas mayores? Voy a dibujar acá una línea azul hacia la izquierda y vamos a validar si es que el precio tocó alguna zona de demanda dentro de mi temporalidad mayor. Y cuando hablemos de las secuencias vamos a entender por qué es importante utilizar esos niveles, esas temporalidades, altas, para determinar, como aquí en 4 horas para resumir la zona, para determinar, muchachos, qué es lo que debo hacer. Ah, miren, qué casualidad que donde está la vela reaccionando, pues aquí está reaccionando a un CP de 4 horas. Y fíjense qué está pasando. Este que está aquí es el que habíamos marcado en M15. Cuando hablemos de la secuencia de trading de control, vamos a entender que si el precio me llega a H4, el precio lo más probable que vaya a hacer es tomar una distribución o tomar liquidez de una misma temporalidad. Es decir, que todo lo que está acá en realidad no existe. Si ustedes se fijan, aquí no tengo ningún CP, eso existe en M15, pero no en H4. Eso también va a ser importante que lo vayamos a entender. ¿Listo? Entonces, reglas, muchachos, de los CPs, aparte de las 4 reglas que ya conocemos: movimiento acelerado, rompimiento de estructura, que la zona sea fresca y la sacada de liquidez. Para los CPs vamos a tener 2 reglas básicamente. Primera, no más de 6 velas en mi temporalidad mayor de análisis. Entonces, por ejemplo, si yo analizo un H4, ahí es donde yo tengo que evaluar esta regla en H4, temporalidad mayor de análisis. Segunda regla,
debe de tener simetría. Simetría, ¿qué es simetría? Yo puedo tener, no sé, 4 velas, por ejemplo. Tengo este CP que subió el precio y por acá me hace algo como esto. Entonces yo podría decirles, muchachos, fíjense que este CP es un CP simétrico porque independientemente del tamaño de las mechas, pues la formación se está dando, entonces lo tendría que marcar, la parte más baja del bloque hasta donde comenzó mi reacción alcista. ¿Cuál es la simetría que me interesa? Fíjense esto que voy a rayar con color azul. Este punto, este cierre de las velas, es lo que me interesa. Este CP es un buen simétrico que estaría cumpliendo con estas reglas. Es decir, que si el precio hiciera esto, yo podría pensar en comprar. ¿Listo? ¿Qué es un CP que no cumpla con esta regla? Si yo tengo un movimiento alcista y me hace lo mismo, no sé, 4 velas, pero de esta forma, ¿listo? Supongamos que nos las hace algo como esto. ¿Qué es lo que pasa con estas velitas? Fíjense que en el cierre de las velas o en la parte superior, que es donde necesitamos que nos haga una resistencia, no hay simetría porque esta vela queda por debajo, esta vela queda por encima y lo que nosotros necesitamos es que el precio cierre como si fuera una resistencia. Lo mismo en el caso de las ventas. Si yo quiero tener simetría, pues yo tendré que tener velas así. ¿Listo? Para que yo pueda decir que esto es simétrico. ¿A dónde es simétrico? En este cierre de las velas. ¿Listo? Este cierre de las velas es donde quiero tener simetría. Van a haber ejemplos también, muchachos, que tengo simetría abajo pero no arriba. ¿Cómo así, Sebas? Puedo tener estas dos velas así, una vela por acá más alta y otra distribución. En este caso, muchachos, esto sí tiene simetría, porque la simetría que me importa en el caso de las ventas va a ser acá, no en la parte superior, sino acá, en el cierre de las velas. ¿Listo? Entonces, estas serían las reglas para los EPs. Acuérdense, importante: movimientos acelerados, rompimientos de estructura, zonas frescas y sacadas de liquidez. Bien, ahora vamos a continuar, muchachos, con los fractales. ¿Qué es los fractales? ¿Qué es la fractalidad? ¿Y qué es la estructura? ¿Cómo los podemos utilizar y cómo no perderlos, sobre todo en el precio? ¿Listo? Para eso vamos a tener una secuencia. Miren, vamos a empezar por esto. ¿Qué es un fractal? Básicamente, un fractal es un impulso. En cualquier temporalidad, esto es un fractal, un impulso. ¿Sabes cómo así? Si tú tienes esto, bien, este es tu fractal, empezó acá, un fractal alcista, perfecto, el precio terminó por acá. Listo, empezó de un punto A, terminó en un punto B. Bien, esto es un fractal. Ahora, Sebas, ¿qué es la fractalidad entonces? Muchachos, la fractalidad es la suma de fractales. Suma de fractales. Sebas, ¿cómo así? Que la suma de fractales. Fíjense esto. Si yo tengo este mismo fractal que empezó desde el punto A y terminó en el punto B, ¿qué es lo que pasa internamente en ese fractal? Supongamos que esto fue H1, ¿listo? Color rojo, M5, la temporalidad de M5. La sumatoria de todos estos pequeños fractales, es decir, miren, tengo acá un fractal en M5, sí, eso es un fractal en M5, perfecto. Tengo este otro impulso o este otro fractal que empieza acá y termina acá, perfecto. Tengo este otro impulso que empieza acá y termina acá, ¿listo? Lo que yo estoy viendo en H1, también lo estoy viendo acá en M5, y la sumatoria de estos tres fractales, 1, 2 y 3, me van a dar por resultado lo que pasó en la temporalidad de H1 con un solo fractal. Es decir, en este caso H1 está compuesto, el fractal de H1, que es uno solo, está compuesto por tres fractales de la temporalidad de M5. Sebas, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros muchas veces cometemos el error, sobre todo los que hacemos day trading, scalping o intraday, cometemos el siguiente error, que nos paramos en M15 y entonces empezamos a determinar nuestros fractales y decimos, yo tengo un fractal alcista, estoy dentro de un fractal alcista. Sí, tú estás dentro de un fractal alcista. Previamente te pudo haber hasta roto la estructura en M15, una ruptura de estructura, un cambio de estructura. ¿Listo? O sea, el precio venía haciendo algo como esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es M15, pero si yo me subo de temporalidad, voy y miro, resulta y pasa que el fractal de H4, muchachos, escúchenme muy bien esto, el fractal de H4 es toda esta línea negra que yo estoy trazando acá, ¿listo? El punto A de H4, el punto B de H4. Eso quiere decir que todo lo negro es un fractal de H4 y que lo que en realidad M15 me está haciendo es un fractal de reversión. Un pequeño impulso que para H4 es una reversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sebas, mire, esta zona está muy buena, esto es demanda, me rompió estructura, tengo ineficiencia, tengo un movimiento acelerado, me sacó por acá la liquidez, voy a comprar. Stop loss. ¿Por qué? Porque mi dirección mayor es bajista, no alcista.
¿listo? Entonces es entender esto. Yo no me puedo perder en las fractalidades sabiendo la diferencia. ¿Cómo puedo solucionar esto? Muchachos, con las secuencias. Próxima clase vamos a empezar a hablar sobre las secuencias, pero es importante entender que siempre voy a tener que tener una temporalidad mayor de análisis, bien sea H1, bien sea H4, bien sea diario, para entender en realidad qué es lo que está haciendo el precio dentro de las temporalidades mayores. Bien, ahora ya nos vamos a ir al gráfico, pero antes de irnos al gráfico, quiero que veamos qué es la estructura. Muchachos, a nosotros nos han enseñado la estructura más pendeja del mundo, porque en el papel todo es hermoso: impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto es una sucesión de altos cada vez más altos: higher high, lower high, higher high, lower high. Claro, esto sobre el papel se ve hermoso. ¿En realidad el precio hace esto? No. ¿Qué es lo que hace el precio en la realidad? Empieza un impulso y empieza a hacer cosas como esta. Perfecto, y yo acá, cambios de carácter, otro cambio de carácter. Ahora, ¿dónde estoy parado, muchachos? De aquí hasta aquí, esto es un fractal alcista. Otro impulso, perfecto, y entonces yo empiezo a ver que el precio hace cosas como esta, cambia el carácter, nuevamente cambia el carácter, hace algo como esto, cambia el carácter. Muchachos, estructura externa, ¿listo? Muchas veces pasa esto, y también cosas como esta. Nuevamente me genera un fractal, el precio se empieza a devolver así, haciendo cosas como estas, cosas como estas, cosas como estas, me rompe, y después viene y me hace algo como esto, ¿listo? Estas estructuras tenemos que entenderlo, que sobre todo, muchachos, para day trading, estas estructuras son liquidez. ¿Cómo así que liquidez? Más adelante vamos a hablar sobre inducciones, o neutralizaciones, manipulaciones, como le quieran decir. Pero ¿qué es lo que yo quiero que me entiendan? Fíjense en esto. Si esto me saca la liquidez, el precio se va a devolver. Si esto me saca liquidez, el precio se va a devolver. Si esto me saca la liquidez, el precio se va a devolver. Si esto saca liquidez, el precio se va a devolver. Si el precio saca la liquidez, el precio se va a devolver. Porque la estructura, como nos la han enseñado, es donde están los stop de todos. A nosotros nos dijeron que esto era la estructura: una sucesión de bajos cada vez más bajos y una sucesión de altos cada vez más altos, que al final de la historia pueden llegar a servir para determinar una dirección. Pero si yo me baso en una estructura, muchas veces el precio está haciendo cambios de carácter, como esto que voy a dibujar. Fíjense en este pedazo. Estoy viendo, no sé, supongamos color negro, temporalidad de M15, el precio está haciéndome una estructura bajista, Sebas. Me cambió el carácter, el mismo ejemplo de ahorita, voy a comprar porque el precio me hizo un bajo más bajo y ya rompió su estructura, ¿cierto? Entonces cuando yo voy a comprar, hace esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que esto era liquidez. El precio necesita la liquidez para generar distribuciones, pero como yo solamente veo M15 y nunca veo mis temporalidades mayores, pues voy a tener un problema. ¿Listo? Acuérdense, temporalidades mayores, H1, H4 diario, por lo menos aquí, estar revisando según sea la intención. Más adelante, les repito, vamos a hablar sobre las secuencias. ¿Listo? Entonces, miremos acá en el ejemplo, qué es lo que estamos hablando. Miren esto. Si nosotros básicamente nos enfocamos en lo que está haciendo el precio en este momento, nosotros podríamos decir lo siguiente: tengo un impulso que parte desde un punto A y termina hasta un punto B, es decir, tengo mi bajo y tengo mi alto del fractal. Perfecto, ahora quiero que presten mucha atención. Si yo me empiezo a bajar de temporalidades, ¿por cuántos fractales está compuesto ese mismo fractal de H4? Si yo me voy para H1, entonces empecemos a contar. Si Sebastián dijo que eso era un impulso, pues yo veo que acá yo tengo un impulso. Este es el primer impulso, o sea, ya tengo un fractal de H1. Segundo impulso empezó desde acá y terminó por acá. Perfecto, fíjense que H4 tiene un fractal. ¿Listo? H1 ya tiene dos fractales. ¿Listo? Vamos a ir a mirar M15 para que nos quede esto totalmente claro. El mismo fractal que yo vi dentro de la temporalidad de H4 y de H1, si yo marcara esto por impulsos, basado en esa teoría, tengo un impulso, tengo dos impulsos, tengo tres impulsos, tengo por acá cuando se rompió este alto, desde aquí hasta más o menos por aquí, tengo 4 impulsos y tengo 5 impulsos. Es decir, en M15 tengo 5 fractales de M15. ¿Listo? Entonces empiezan cosas como esta, que acá es donde yo quiero que me empiecen a poner bastante atención. O sea, entonces, ¿en qué fractal estoy? Igual, nuevamente, les repito, siempre desde la temporalidad mayor. Si yo me vuelvo a mi temporalidad mayor, ¿qué está pasando en el precio? Ahorita subimos a mirar otra, pero ¿qué está pasando acá en el precio, en este pedazo que estamos viendo? Esto está alcista. Perfecto, entonces entendamos una cosa. Nosotros tenemos que comprar barato y vender caro. ¿Qué sentido tiene que yo le meta una compra? Ya, Sebastián dijo que compre estos dos por acá.
Pues muchachos, es muy probable que esto vaya a pasar, porque esto se está convirtiendo en liquidez. ¿Cómo podemos evitar esto? Con los puntos de equilibrio. O sea, ¿qué es un punto de equilibrio? Si yo tengo este fractal, mi punto de equilibrio va a ser por debajo del 50% para las compras, y si yo tengo un fractal bajista, mi punto de equilibrio va a ser por encima del 50% de las ventas. Es decir, yo voy a priorizar compras acá y yo voy a priorizar ventas acá. Si yo tengo este fractal alcista, pues hagámoslo en la realidad. ¿Qué hago? Un fractal, y sé que mi 50%, espérenme, quitamos nuevamente los niveles rápidamente, sé que el 50% va a ser ese nivel que tenemos ahí dibujado. Es decir, yo por debajo de este nivel es donde yo tengo que comprar. Ah, mire, es que por acá hay un CP. Es decir, que si yo quisiera comprar, pues simplemente espero que el precio llegue por acá para buscar algún tipo de confirmación. Sebas, ¿puedo vender? Sí, podemos generar ventas claramente utilizando ciertos modelos de entrada. Más adelante haré un breve resumen sobre eso, porque eso es para parte privada de la academia. ¿Listo? Entonces, muchachos, quiero que me entiendan esto. Bien, quiero que me entiendan qué es un fractal. Básicamente es un impulso dentro de cualquier temporalidad. Algunos dirán que estos son dos impulsos. También está muy bien. ¿Listo? También está muy bien. Yo puedo decir, mire, es que usted dice que hay un impulso, tengo dos. Listo, está perfecto. Entonces tu mínimo sería acá y tú podrías estar operando ya, porque tu 50% empezó desde acá y acá ya tienes que estar priorizando las compras. Sebas, ¿cómo voy a comprar? Ah, bueno, vamos de temporalidad a ver qué estamos viendo. Fíjense en esto de acá. ¿Cuál es el 50%? Espérenme, quitamos este Fibonacci grandote para no confundirnos. ¿Cuál es el 50% de mi fractal? Esto de acá. Ah, qué cosas. Tengo por acá a mi derecha, a mi izquierda, perdón, zonas de demanda. Sí, yo tengo zonas de demanda. Ah, qué casualidad. El precio me está cambiando estructuras. Sí, me está cambiando estructuras. Me está haciendo una inducción apoyándose en la demanda. Sí, me está haciendo una inducción apoyándose en un bloque que previamente había sacado liquidez, que me había generado un cambio de estructura, y yo puedo estar buscando mi compra acá para el día. Listo, está perfecto. Es un análisis totalmente válido. Pero como les digo, eso va a depender en las secuencias que estemos viendo el precio. ¿Listo? Entonces, muchachos, para ir concluyendo la clase del día de hoy, primer punto que vimos, CPs, cómo son las reglas para validar estas zonas de demanda, tarea muy pequeña, marquen 1, 2, 3, 4 CPs para que afinen el ojo. Segunda parte que vimos, fractales, estructura y fractalidad. Es importante no perderlos, muchachos, y entender sobre todo esto. Acuérdense, yo puedo tener este fractal alcista en H1, sí, pero resulta y pasa que si semanal viene haciendo esto, pues resulta y pasa que lo que yo vi en H1 es un retroceso de semanal. Ah, ¿sabes? Pues que yo lo puedo comprar. Claro, tú lo puedes comprar. Lo que no puedes hacer es que el precio te llegue por acá y pensar que esto es demanda de H1 para hacer esto. Muy probable que el precio, en vez de hacer este primer escenario, siga cayendo, ¿listo? Por su estructura y su dirección. Bien, entonces, muchachos, vamos a dejar esta clase hasta acá por el día de hoy. En la siguiente clase vamos a hablar sobre creación de liquidez, sobre las tendencias dentro de las temporalidades mayores, algo de la dirección, entender que la liquidez va a ser nuestra dirección en el día a día para hacer day trading, y nuestras tendencias de temporalidades mayores, cuando hablo de mayores en este caso, son temporalidades semanales, mensuales y a veces diarias. Esa va a ser mi dirección real. ¿Listo? Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que este video lo disfruten. Dios los bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Chao, chao, muchachos, que estén muy bien.